9:32 y saludamos ya a Mari Urrea, ya está con nosotros aquí en los estudios de Onda Regional. Gracias por venir y compartir estos minutos con nosotros y con los oyentes de la Radio Autonómica. Muy bien, muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Buenos días. Vamos a hablar de las lluvias en primer lugar porque, bueno, pues lo que más nos ha preocupado en las últimas horas. Si le parece, vamos a salir cerquita del río. Tenemos la unidad móvil esta mañana del río Segura con Alejo Lucas, la asistencia técnica de Guillermo Lima. Alejo, buenos días. Muy buenos días, Joaquín. Estamos en la pasarela Manterola, en el corazón de la ciudad de Murcia, donde muchos van a sus quehaceres. Bajo una mañana plomiza podemos ver el paradigmático histórico Puente de los Peligros, con el fondo de la torre de la catedral. Y lo que muchos paseantes y curiosos hacen es pararse en este punto y fotografiar un río que viene copado de mucha espuma. Hay también baldomeras con muchas cañas de arrastre, fruto de las lluvias. El agua del cauce es de un color marrón, pero lo que ofende y enfada y llama la atención es la cantidad de espuma que hay sobre el río. Un paseante nos decía esto, su opinión sobre lo que cree que puede pasar para generar esta espuma. Le escuchamos. ¿Qué es lo que pasa? Cuéntenos. Pues que muchas veces se aprovecha la lluvia para tirar los residuos a los alcantarillados y a los desagües. Eso es lo que nos transmitía este hombre, que con otras muchas personas se paraba aquí y contemplaba esta visión. En estos momentos, por ejemplo, tenemos aquí a otro paseante. Vamos a ver si nos quiere atender. Muy buenas, en directo para Onda Regional. ¿Qué le parece la situación, la imagen que da el río? Pues parece un poco artificial, ¿no? ¿No crees? ¿Por la espuma? Pues supongo que sí, ¿no? No es lo corriente. Quizá muchos vecinos dicen que es corriente, que haya espuma, pero no que está bien. Ajá. Pues yo no soy vecino, pero no lo veo normal, Muchas gracias. Gracias a ti. Señora, en directo para Onda Regional, ¿qué le parece la imagen que traslada el río con estas espumas ya? Una vergüenza. Lo estoy viendo ahora mismo y digo, una vergüenza total. Pues muchas gracias. Nada. Pues Joaquín, esta es la opinión que tienen los vecinos que pasan y contemplan esta imagen. Presidente, ¿qué pasa con la espuma del río? ¿De dónde sale? ¿Cuál es el origen? ¿Hay investigaciones? Bueno, es un fenómeno que se produce reiteradamente cada vez que se producen unas lluvias importantes. Nosotros ante esa situación actuamos siempre de la misma manera, mandamos a los agentes medioambientales, hacemos las analíticas que correspondan en el río y en el caso de detectar algún vertido, digámosle, no autorizado o autorizado pero que excede los valores de esa autorización, pues se abre in coa el correspondiente expediente sancionador. Es lo que podemos hacer.Nosotros no podemos hacer más con la ley y el reglamento de aguas. Cierto es que muchas veces la espuma es muy aparatosa, digámoslo así, ¿no? Porque se le ha hecho analítica al agua del río y no lleva aparejada una contaminación importante. Son unos tensioactivos que se van detectando, que no causan ningún problema, digámosle, importante siempre y cuando sean unas cantidades que es lo que refleja nuestra analítica normalmente, ¿no? Que no sean muy elevadas. Y como digo, es más aparatoso que otra cuestión. Eso no quita para que el personal de la Confederación, fundamentalmente la Comisaría de Agua, pues esté vigilante. Y de hecho, en el momento que empieza la primera lluvia, nuestros agentes medioambientales se dedican a recorrer el cauce y a ir a los puntos donde están los vertidos y toman las muestras de manera automática para chequear que se cumple la legalidad de ese vertido. En caso contrario, como he dicho, pues sancionador y la multa correspondiente. En situaciones precedentes que ha habido, en ocasiones anteriores se ha llegado a detectar el origen y se ha llegado a imponer algún tipo de sanciones. Bueno, los que son fáciles de detectar, como digo, son los vertidos localizados que son consecuencia de las depuradoras. Es decir, tenemos una serie de ayuntamientos que tienen el punto de vertido de su depuradora de un agua ya tratada. Evidentemente, lo que pasa es que en periodo de lluvias las depuradoras a veces no tienen capacidad para poder procesar todo el agua que les llega y entonces entran los bypass de la depuradora en funcionamiento y una cantidad de agua, digámosle, no tratada o deficientemente tratada puede terminar en el río. Esos son los puntos que a nosotros más nos preocupan desde el punto de vista del residuo del agua residual urbana. Luego es cierto que también hay alguna industria que está aguas arriba de la zona de Murcia, que también en algunas ocasiones pues hemos detectado algún vertido industrial, en este caso, que quizás son los que están más ligados a esto de las espumas. No ha llovido en la
parte más interesante para las reservas de la cuenca, o no ha llovido con suficiente intensidad, ¿no? Los pantanos no van a registrar. Habríamos preferido unos decenas de kilómetros más hacia el norte a los embalses de cabecera de la cuenca del Segura. Algo ha caído en la cabecera del Segura, ahí sí que ha caído algo, pero no unas cifras, como digo, relevantes. Lo que sí es cierto es que cuando se produce una lluvia de esta naturaleza, lo que hacemos es cerrar los embalses de cabecera y solo circula caudal ecológico. Por lo tanto, hemos hecho un ahorro en estos días y vamos a ver en esta semana, a lo largo de la semana, pues cuánto nos entra, pero como digo, no va a ser, es un alivio, pero no resuelve el problema, puesto que el año hidrológico no lo hemos terminado muy bien, digámoslo, desde el punto de vista de la cantidad de agua. Ahora lo vamos a analizar con más detalle, ese cierre del año hidrológico que sucede hoy, este 30 de septiembre. Pero antes, bueno, las eternas polémicas sobre los proyectos. Colector Norte, sí, no. De nuevo ayer, pues cuando llueve las avenidas Rambla de Espinardo, la Rambla del Carmen en el Cabezo de Torres, la Rambla de Churra. El Ayuntamiento viene reclamando ese colector norte, pero ustedes en la Confederación no lo tenían claro en torno a la utilidad o viabilidad de ese proyecto. Bueno, yo lo vengo diciendo, fue la Dana del 19 la que nos dio un toque de atención y nos dijo que ese proyecto deberíamos de reconsiderarlo, porque si el río Segura viene con un volumen de agua importante, como suele suceder, hay una cierta simultaneidad, ¿no?, entre la zona norte de Murcia y lo que llueve en alrededor, pues evidentemente si el río viene cargado, ese colector no era, digámosle, operativo. Ese fue el motivo de tener que reconsiderar el proyecto, tanto del punto de vista, fundamentalmente desde el punto de vista técnico. Es decir, teníamos que ver qué caudal éramos capaces y en qué condiciones de ponerle en el río y para poder liberar la zona norte y no perjudicar a los ciudadanos que viven en el entorno del entronque fundamental de esa conducción con el río, porque desbordaba. Es decir, si el río va lleno, no le cabe el agua y entonces lo que hacemos es trasladar el problema de sitio. Hemos hecho ese análisis, pero luego ha habido que hacer otro segundo análisis, ya más vinculado al ayuntamiento, que es la traza de ese colector y las zonas de almacenamiento controlado que ahora hemos diseñado y que antes no estaban, para evitar que llegue ese agua simultáneamente, es decir, dejamos que el agua esté un tiempo, digámosle, almacenada aguas arriba del entronque del río para que cuando el río descargue, entonces podamos meter ese agua en el río. Esas zonas de almacenamiento controlado pues ocupan un territorio importante que tenía unas expectativas urbanísticas y por lo tanto ha sido de la mano del ayuntamiento con el que hemos cerrado una solución que sea viable urbanísticamente, para que el ayuntamiento no viera perjudicado, no el ayuntamiento, los ciudadanos de Murcia, ¿no? Sabemos la problemática que hay de vivienda, ¿no?, etcétera, claro, etcétera. Y entonces, de la mano del ayuntamiento, pues hemos conformado una solución. Y esa solución se nos trasladó por el ayuntamiento, creo recordar, en septiembre del año pasado, y lo que hemos estado es trabajando en el nuevo pliego que hay que licitar para redactar este nuevo proyecto que saldrá a licitación pues de manera inmediata. Saldrá licitación también de, bueno, alguna especie de presa de laminación en esta Rambla de Molina, que ha sido la protagonista en estas lluvias de esta tarde-noche, donde, bueno, pues vimos la Nacional 301 ahí cortada en algunos momentos, algún vecino que pasó algunos apuros en su coche. Hay problemas siempre que llueve de manera torrencial en las zonas urbanas. Las zonas urbanas, yo creo que es de todo conocido, que a lo largo de los años, de decenas de años, lo que han ido es ocupando llanuras de inundación natural del río y de los barrancos, ¿no? Y por lo tanto ahora, pues cuando llueve, lo que se dice siempre en Murcia, ¿no?, el río saca sus escrituras, la Rambla saca sus escrituras e inunda. Eso no quita para que ahora intentemos minorar los riesgos de la población. En Molina de Segura acabo de firmar en este mes, a mediados, los dos contratos para trabajar en las dos cañadas, la de Morcillo y la de Mendoza, que ayudarán a zonas de almacenamiento controlado y renaturalización a evacuar los caudales de manera controlada, porque al final lo que llueve, de lo que se trata es de que ese agua vaya controlada, no podemos hacerla desaparecer. Y luego queda el otro proyecto grande de la Rambla de Molina,
estos proyectos están, de las dos cañadas, pues suponen unos importes del entorno de los 6 millones conjuntamente, 5 millones de euros, y el otro está en el entorno de 10 o 12 millones de euros, y este segundo también hemos terminado ya toda su tramitación y estamos a la espera de su licitación, en función de la disponibilidad presupuestaria del Ministerio. No ayuda el hecho de no haber presupuestos. No contar con presupuesto general del Estado. Claro, eso no nos estará ayudando, pero yo, en función de lo que suceda en relación a los presupuestos generales del Estado, pues tendremos un plan B por si tuviera que la Confederación, en su caso, acometer esas obras. Y otros vecinos están muy preocupados. Hace mucho tiempo, señor Urrea, hablamos de aquellas inundaciones de San Venceslao en septiembre, en Lorca, que costaron la vida a 5 personas. Desde entonces se viene reclamando presas de laminación, una regulación de esos cauces en la Rambla de la Torrecilla, en la Rambla de Nogalte. Había toda una serie de actuaciones que se pusieron en marcha, pero se van dilatando en el tiempo. Los vecinos dicen, hombre, hace ya 13 años que venimos reivindicando esta ordenación de alguna forma del encauzamiento de estas ramblas, de tal suerte que cuando se repita un episodio como el vivido hace 13 años, pues no tenga las consecuencias que tuvo, ¿no? ¿Cómo están esos proyectos? ¿Avanzan, no avanzan? Avanzan lentamente. Avanzan lentamente porque en la zona del Guadalentín se da una circunstancia que es que cuenta toda ella, fundamentalmente donde queremos desarrollar estas obras, de una alta protección ambiental. Tiene una alta protección ambiental que incluso hace un par de años ha sacado la comunidad autónoma una normativa especial de protección. Ahora mismo creo que los que nos escuchan son conscientes de que están con el programa de la tortuga mora. Es decir, todo aquello tiene un valor ambiental muy importante. Nosotros llegamos en el 18, a este equipo. La riada de San Venceslao fue en el 12. En el 12. Habían pasado 6 años y no encontramos proyectos preparados para poder iniciar una tramitación. Lo hicimos, iniciamos esa tramitación, pero nos hemos encontrado con esa barrera, digámosle, medioambiental, que nos ha obligado a los proyectos que teníamos redactados a reformularlos. Hay que redefinir esos proyectos. Y yo, como vengo diciendo, estamos ya en ello, estamos definiendo los 2 proyectos que la Confederación tenía compromiso de acometer en este ciclo de planificación, que, como saben los ciudadanos, acaba en 2027. El compromiso de la Confederación es en 2027 licitar el corredor de Béjar-Biznaga y licitar la presa de Béjar, que es la cabecera de este corredor. Es decir, el corredor en sí no tiene mucho sentido si no tiene la presa arriba, que regula y lamina, es la palabra técnica, esos caudales. Nuestro compromiso es, antes del 27, licitar esas obras. Son obras muy importantes, técnicamente muy complejas y medioambientalmente muy difíciles. Por ello, a iniciativa de la Confederación, el año pasado, propuse al consejero responsable de Medio Ambiente el crear un grupo de trabajo conjunto entre los técnicos de las 2 administraciones para que el proyecto que redactemos salga ya con las bendiciones, digámoslo así, o con el beneplácito de la comunidad autónoma, que es quien tiene que decir si nuestra obra es viable o no desde el punto de vista medioambiental. Estamos trabajando, hemos encontrado, creo, un punto de encuentro entre una obra que tiene que tener una funcionalidad hidráulica, porque si no la tiene, no tiene sentido realizarla, y a la vez con unas medidas compensatorias y con unas medidas correctoras, desde el punto de vista medioambiental, esa viabilidad medioambiental. Como digo, ese grupo de trabajo lleva meses intensamente actuando en las 2 obras estas que les he dicho, también en Nogalte y en Torrecilla, pero el compromiso de Nogalte y Torrecilla es hacer las obras en el siguiente ciclo. Ahora vamos a hacer los proyectos a partir del 27. Pero el compromiso es en el 27, hacer corredor Béjar-Biznaga y presa de Béjar. Y en ese sentido, pues como hemos encontrado un posible punto de encuentro, pues vamos a redactar nuevamente el proyecto de la presa de Béjar, y el de corredor Béjar-Biznaga ya está redactado y ya ha iniciado esa tramitación ambiental en la confianza de que tenga el visto bueno. Vamos a hablar de ese año hidrológico, que sea brevemente, pero lo cerramos hoy, un año hidrológico relativamente bueno, aunque luego sea complicado, ¿no?, al final del año. Bueno, digo por las precipitaciones que hubo durante el verano. Sí, pero yo quiero recordar una cosa, o 2 cosas. Por un lado, gestionamos 2 sistemas,
que contablemente son distintos. Por un lado están los regadíos. Bueno, quiero empezar diciendo que el abastecimiento no tiene ningún problema. Es decir, que hay que trasladarle a la ciudadanía esa seguridad hídrica que gracias a la infraestructura que disponemos en la cuenca del Segura, fundamentalmente de la Mancomunidad de los Canales del Teivilla y con los distintos orígenes de recurso, Teivilla, Tajo y desalación, que posibilitan poner casi cualquier agua de cualquier origen en cualquier punto en este caso de la región de Murcia, pero no solo de la región de Murcia, sí, también de la provincia de Alicante, e incluso mandamos agua a Almería para abastecimiento. Entonces, ese es el primer mensaje. Tranquilidad total, garantía 100% casi del abastecimiento, lo que es muy bueno para los ciudadanos, pero también para la industria asociada a las redes de abastecimiento, ¿no? Eso por un lado. Y luego ya entrando en el usuario del regadío, que es el usuario fundamental en cuanto a cantidad de agua que se utiliza en la cuenca, pues tenemos dos sistemas. El sistema de la cuenca propiamente dicho, los regadíos tradicionales y no tradicionales, y el trasvase. Se dice, quizá porque estamos acostumbrados a estar siempre en una escasez coyuntural, lo has dicho, que este año pues no ha sido malo. No ha sido malo. Quiero recordar que el regadío tradicional lleva unas restricciones del 22,5 y que el no tradicional lleva unas restricciones del 33. Claro, comparado con el trasvase en cabecera, con 1.200, creo que era ayer, 1.200, sí, más de 1.200 hectómetros cúbicos. Entonces, nuestro sistema tradicional pues sí que está en una situación, digámosle, compleja, gracias a esas restricciones y al buen uso que los agricultores realizan del recurso. Hemos podido terminar el año, vamos a terminarlo hoy, pues con un cierto volumen de agua asignado al regadío tradicional y no tradicional en nuestros embalses del entorno de algo más de los 60 hectómetros cúbicos. Recuerdo que lo que se llama el embalse muerto, ese umbral que el que no queremos llegar es de 40, o sea, estamos muy cerca. Pero dicho eso, pues a ver si estas lluvias recargan algo. Ahora vienen meses que no son de consumo importante, son meses en los que esperamos que haya alguna otra lluvia y permita recuperar el sistema. Este año, natural, lo recuperamos en la primavera. En la primavera hubieron unas lluvias que nos permitieron poder acometer el año con tranquilidad. Pero si no llueve en octubre, en noviembre quizá nos viéramos obligados a convocar nuevamente una comisión de desembalse para ver si es necesario incrementar esas restricciones de los regadíos propios de la cuenca del Segura. El trasvase sin problema. El trasvase no hay problemas, sin problema, entre comillas. Otro es el problema del tiene trasvase, otros problemas más serio que las reservas, incluso porque mira a futuro. Efectivamente, ¿no? el trasvase... ¿Qué va a pasar? Yo en ese aspecto quería... hay una cuestión clave, ¿no? Bueno, el Ministerio ha anunciado, lo anunciaron ustedes, esas plantas desaladoras, Torrevieja, en Águilas, 150 hectómetros cúbicos, pero claro... ahora mismo, si entran en vigor las nuevas normas de explotación del trasvase, se cumplen las sentencias. Castilla-La Mancha lo sigue reivindicando, ayer mismo que se hagan efectivas ya. Y sumamos a ello, en el horizonte del 2027, el cierre de parte de los acuíferos sobreexplotados de la cuenca por orden de esa directiva europea, se marca un déficit importante. Ustedes lo cifraban en la Confederación en 75 hectómetros cúbicos, creo recordar, que era el horizonte. Siempre y cuando estén disponibles los recursos de estas desaladoras nuevas. Pero no van a estar, señor Urrea, no van a estar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le podemos decir a los regantes del trasvase? ¿Qué expectativas hay? Y a los regantes y al conjunto de la sociedad en Murcia, porque entramos en un horizonte del año 2027 muy incierto y muy complicado. Bien, vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de estas nuevas desaladoras lo que pretenden introducir es garantía. Garantía. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estén en funcionamiento lo que habrá es una garantía muy alta. Es decir, ya incluso con las nuevas reglas de explotación, si es que finalmente se adoptan, la garantía será muy alta, desde el punto de vista volumétrico de agua. Otra cuestión luego es el impacto económico de cambiar un agua de trasvase a una tarifa por otra de otro coste superior. Pero lo inmediato, es decir, el año 26 lo vamos a salvar sin ninguna incidencia porque hay unas reservas importantes que tienen que llegar por el año hidrológico que ha tenido la cabecera. Y en el 27 y siguientes
estoy hablando no de las aguas Sí. subterráneas, estoy hablando del Tajo. Si se produjera una, digámosle, una nueva regla de explotación que ya ha circulado en los volúmenes y que supone un recorte, al final con los incrementos de desalación que están en marcha en la planta de Torrevieja, que sabe que se está ampliando, pues lo que tendríamos sería el valor medio que hemos tenido en la serie histórica del trasvase. Es decir, no tendríamos la garantía 100%, pero estaríamos en una situación volumétrica similar a la media de lo que hemos tenido en el trasvase. La cuenta es muy sencilla. La media de regadío desde que el trasvase ha estado en funcionamiento han sido en el entorno de 200 hectómetros cúbicos al año. Eso es lo que han tenido de media los regantes de la cuenca del Segura. Si la nueva regla de explotación deja o rebaja esos 200 en el entorno de 80, 90 hectómetros cúbicos y lo deja en 110, es la desaladora de Torrevieja, que existe y que va a estar ampliada, la que va a aportar esos 80 o 90 hectómetros para poder cerrar los 200 de media que tenía. Las nuevas desaladoras lo que pretenden ya es blindar el regadío del trasvase de tal manera que, no voy a decir que independientemente de la cabecera del Tajo, pero donde la cabecera del Tajo ya pesará menos, ya que habrá un flujo de agua de manera continuada. Cierto es que eso tardará 5 años o 6 años, como dijo el secretario de Estado. La desaladora de Torrevieja, la actual, ¿puede funcionar hasta los 120 hectómetros cúbicos de capacidad sin contar con el parque solar que necesita para alimentarse de energía? Sí, energéticamente podrá. El parque fotovoltaico... Lo han discutido por los regantes por agricultores de la Vega Baja, de la zona de San Miguel de Salinas, que no quieren que se ponga ese parque ahí. Bien, pero estamos hablando con estos agricultores y yo creo que, y con la Generalitat Valenciana, el problema es que volvemos a lo que hablábamos de la zona del Guadalentín, de Lorca, es que las protecciones medioambientales que hay en ciertos territorios ponen muy difícil encontrar una zona que no tenga figura de protección. Y al final, ¿qué zonas hay en los entornos en esta cuenca de las figuras de protección? Pues zonas de regadío. No tenemos un secano en la zona costera importante, todo eso está macizado de regadío. Quiero ser positivo, estamos manteniendo conversaciones con la Generalitat Valenciana y estamos manteniendo conversaciones con los agricultores que se están viendo afectados y creo que vamos por el buen camino para encontrar una ubicación de esas plantas fotovoltaicas. Pero insisto, desde el punto de vista energético, la planta de Torrevieja podrá funcionar en el momento que esté ampliada con energía convencional. Y quiero recordar que está ahora mismo subvencionada el agua de la planta de Torrevieja, es decir... ¿Cuándo entrará en funcionamiento? ¿Los 120 hectómetros? ¿A cuándo? Pues supongo que tardará año y medio. Todavía, o sea, falta tiempo. Sí, pero al final estamos en el escenario del 27. Efectivamente, estamos intentando cuadrarlo todo. Es difícil, pero estamos intentando. Se nos quedan muchas cuestiones. Tendremos que tener otra nueva oportunidad, señor Urrea, para contar con su presencia. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Como siempre digo, estoy a vuestra disposición. Un saludo. Vamos a hacer una pausa y volvemos a la calle enseguida. Onda Regional. Plaza Pública. Noticias.